libro de Hebreos, donde estamos meditando allí, en el capítulo 2. Hebreos en el capítulo 2. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y se hace tan necesario entender que Dios nuestro Padre permitió la muerte de su Hijo y que era la única manera, la única opción, la única forma en la que los seres humanos pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser rescatados de nuestra maldad. Y el rescate que Dios hizo por nosotros fue un rescate eterno en Jesucristo. Por eso es que un ser humano puede acercarse a la presencia de Dios. Y por eso es que seres humanos que habían nacido débiles y pecadores pueden estar eternamente en el cielo. Porque ustedes recuerdan que cuando el Señor contó la historia del rico y Lázaro, el hombre todavía no podía habitar en la misma presencia de Dios. Ellos estaban antes de la muerte de Jesucristo. Los que habían muerto en la esperanza de la redención estaban en el seno de Abraham, un lugar de paz, un lugar de bienestar, pero no era la presencia de Dios, por cuanto ese lugar estaba abajo. Cuando los seres humanos morían antes de Cristo, las personas iban a un lugar que el Señor había permitido para ellos. El seno de Abraham, un lugar de descanso, de reposo, pero no era el cielo. Y estaba el infierno, el lugar de tormento. Y en ese momento, recuerden, según lo que el Señor describe, se veían, porque el rico estando en tormento veía a Lázaro y le está diciendo: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pero cuando vino Cristo, esas personas que estaban esperando la redención, que murieron en esa esperanza, fueron llevados al cielo. Y desde ese momento, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esas personas que habían muerto en esa esperanza pasaron al cielo. Antes no. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la que permite que una persona pueda estar en su presencia por la eternidad. Antes no. O sea que las personas en el cielo están desde hace solo 2000 años. De ahí hacia acá. Los que han muerto en esa esperanza. Antes de eso no. Cada vez entonces apreciamos y valoramos con mayor intensidad la obra de Jesucristo. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para poder estar por la eternidad en la presencia misma de Dios, habitando junto a Él,
contemplando su gloria, es solo posible porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es porque Jesús se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Por eso dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque recordemos lo que vimos hace 8 días en Isaías 59. En el verso 1 dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Esta otra versión dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Pero ¿a quiénes va a escuchar el Señor? Dice en el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, cuando el Señor se aparta de una persona, es porque la decisión de esa persona es estar en abierta rebelión a Él. Y se aparta es en el sentido, no que el Señor la abandonó, porque el Señor solamente abandona a aquella gente que ya está en el infierno. A eso sí los podemos considerar abandonados de Dios. Pero mientras una persona tenga vida, Dios de todas maneras la cuida. Dios de todas maneras la sustenta, de todas maneras la protege. Llueve sobre ella misericordia. Solo que si el Señor no está atento a la oración de una persona, y si esa persona está clamando y el Señor como que guarda silencio, más bien debiera revisar si en su corazón está consintiendo el mal, si en su corazón está haciendo cosas que lo deshonran, que lo ofenden. Porque hay gente que quiere, Señor, pero es que yo te pido y tú no me escuchas. Pero si esa persona está haciendo una petición legítima y no es respondida, el problema es, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como vimos hace 8 días también, que el Señor en el libro de Reyes, cuando lo hacemos airar por nuestro mal y nos entrega en manos de nuestros enemigos, Él espera es nuestro arrepentimiento. O sea que cuando una persona está en abierta rebelión al Señor, haciendo cosas que a Dios le deshonran, eso lo separa de nosotros. No que Dios nos abandonó, no. Recuerden que una persona solo está abandonada cuando está en el infierno. Mientras todos los días el Señor, a pesar de que distancia a esa persona, sigue extendiendo sobre ella su misericordia. Los seres humanos necesitamos permanentemente de Dios para poder existir. Sin Dios no podríamos respirar, sin Dios no podríamos caminar, sin Dios no podríamos ejercer nuestras actividades diarias. Sin Dios no existiríamos sencillamente. El hecho es de que cuando el Señor aparta su rostro, oculta de nosotros su rostro, está buscando es arrepentimiento. Es que nosotros de todo corazón nos volvamos a Él. Entreguemos de verdad nuestra vida y nos apartemos de aquellas cosas que lo ofenden. Pero entonces el pecado hace división, el pecado separa, el pecado aparta. Hace que el Señor oculte su rostro de nosotros para no oír. Por eso es que el Señor nos llama a que estemos a cuenta delante de Él. Como dice el mismo profeta Isaías, ahí en el capítulo 1, miremoslo. En el verso 16 dice, lavaos y limpiaos. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo.
Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, si yo me arrepiento, debe evidenciarse. Si de verdad yo estoy arrepentido, mi vida debe conducirse en dirección opuesta a lo que antes estaba haciendo. No puedo seguir en lo mismo. A eso es lo que se refiere el Señor. Lavaos y limpiaos. Es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso es la obra de Cristo, la sangre de Jesús. Y dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Señor nos está dando la opción de que por más contaminados, más sucios que estemos, podemos ser emblanquecidos. Pero yo debo reconocerle al Señor, reconocer mi condición y ver el gran poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por la sangre que somos redimidos, que somos purificados, que somos lavados. Y Él dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Esta otra versión dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Pero la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se rehúsan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, dice, pongámonos a cuenta, hablemosle al Señor lo que hay en nuestra vida. Pero no pretendamos presentarnos justos delante del Señor. No pretendamos presentarnos buenos y limpios, cuando en realidad estamos cometiendo pecados, errores. Y si de verdad me estoy arrepintiendo, entonces en los versículos anteriores dicen, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Si me estoy arrepintiendo, tiene que haber evidencia de ese arrepentimiento. Pero si yo me arrepiento y sigo en la misma, entonces ¿de qué? ¿Qué arrepentimiento de qué? Si la palabra misma arrepentimiento tiene una raíz muy profunda y es metanoeo o metanoia, es la palabra en el griego. Y esa palabra arrepentimiento y esa raíz griega de metanoia o metanoeo es la misma raíz para metamorfosis. O sea que el arrepentimiento lleva implícita una transformación. Si una persona de verdad se ha arrepentido delante del Señor, hay transformación. Y el verdadero arrepentimiento es que por el poder de Dios, un gusano horrendo se transforma en una dulce y delicada mariposa. Eso es la figura que usa el Señor para ilustrar el arrepentimiento. O sea, una persona no puede seguir en lo mismo y decir que está arrepentida. Hay transformación. Un gusano, una oruga horrenda, fea, que se transforma de una manera hermosa y delicada en una mariposa. Así es como el Señor tiene para ilustrar lo que es el arrepentimiento. No es que yo siga haciendo lo mismo. Es increíble que una oruga, un gusano que se ven feos en ese capullo, en ese encierro que ellos tienen en intimidad, luego sean transformados de una manera tan hermosa, tan especial. En esos días alguien nos regaló un capullo, una crisálida, y estaba ahí y decía que la fecha probable de nacimiento era del 10 al 14 de marzo. Y entonces veíamos solo el capullito ahí quietecito, no pasaba nada, todos los días.
Durante esa semana no pasaba nada. Pero el día determinado de nacimiento, hay una transformación de ese capullito verde. Y cuando llegamos de aquí, del tiempo de la oración, ya había nacido una mariposa hermosa, hermosa. A la mañana mi esposa había visto el capullito oscuro, feo. Era verdecito antes y se había puesto muy feo esa mañana. Yo no lo vi. Pero cuando llegamos de aquí ya había nacido la mariposa hermosa, verde, preciosa mariposa, grande. Y entonces fue tan hermoso toda esa ilustración que el Señor nos dio. Porque es así. En apariencia no estaba pasando nada en esa crisálida, nada. Porque no se le veía ni siquiera movimiento, estaba ahí quietecito. Yo pasaba ratos ahí observando, nada pasaba, nada, quieto. Pero era un proceso interno, la vida estaba corriendo internamente. Yo no vi el gusano, por supuesto, vi solamente ya la crisálida, el capullo. Pero ahí estaban pasando cosas extraordinarias, muy extraordinarias. Y es en intimidad, es en lo secreto de la presencia del Señor, donde un horrendo gusano se transforma envuelto en una dulzura, en la dulzura del amor, en una hermosa mariposa. Y a eso es lo que el Señor llama arrepentimiento, en esa transformación. Uno ve una mariposa volando y si uno no conoce nada, no compararía esa mariposa con un gusano que está comiendo hierba en el pasto, ahí en un jardín. No tienen nada que ver, porque los unos son de la tierra, son del piso, son de ahí, son molestos, son feos, son desagradables. La mariposa es del cielo, es del aire, no hace mal. La mariposa antes, al contrario, produce vida, permiten la polinización de las flores. Hacen muchas cosas hermosas. La mariposa hace bien permanentemente, bien. En cambio, un gusano no, se puede comer muchas cosas y todo. Y es una gran manera de Dios ilustrar lo que es el arrepentimiento. Un gusano que ha hecho maldades, que ha hecho cosas, que ha ofendido, que daña, que destruye, que contamina el ambiente donde se encuentra. Cuando entra en ese proceso de intimidad con el Señor, es transformado, es vivificado. Pero el Señor espera que yo me ponga cuentas con Él. Y me dice, aunque tú hayas hecho tantos errores y tantas maldades, yo voy a limpiarte, yo voy a emblanquecerte. Como la nieve serás emblanquecido. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estas tinturas, la grana y el carmesí, donde caían, esos eran tintas indelebles. O sea, no podían quitarse, mejor dicho. Cuando algo se teñía de grana o de escarlata, así quedaban. Ya era imposible reversar el proceso. Y lo que el Señor está hablando es de que si algo está sucio, contaminado como la grana, que es imposible quitarlo, el Señor dice, yo hago eso posible. Si es imposible limpiar el escarlata, yo lo hago posible. Este es un proceso de poder que solo es posible para Dios. Si usted tomara grana y lo vaciara sobre un lino blanco, ese lino jamás, nunca volverá a ser blanco, jamás. Pero el Señor está diciendo, el ser humano es pecador por naturaleza y jamás, nunca por sí mismo podrá limpiarse. Pero yo hago posible lo imposible. Yo hago posible eso. Y esa es la obra de la cruz. Que un ser humano que tenía manchado ya no un lino, ya no una camisa, ya no una túnica, sino su corazón,
con algo indeleble, con algo que era imposible arrancarse, imposible limpiarse, el Señor dice, yo lo hago posible por la sangre del Cordero de Dios. Tú que tenías un corazón manchado, sucio por el pecado, y que para ti era imposible, como lo vamos a estudiar ahorita, era imposible limpiarte por ti mismo. Yo voy a limpiarte, yo te voy a emblanquecer, yo voy a emblanquecerte, serán emblanquecidos y vas a quedar blanco como la lana. Yo voy a hacer ese posible. Imagínense la lana manchada con el carmesí, lana blanca manchada con carmesí. ¿Cómo se hace para descontaminar esa lana blanca? Es imposible, entiendan, es imposible. Pero el Señor dice, eso que para ustedes es imposible, yo lo hago posible. Yo lo hago posible. Para ustedes es imposible limpiar el corazón, emblanquecerlo. Yo lo hago posible. ¿Pero quieren? Porque lo siguiente en el verso 19 es, si quisiereis y oyereis. ¿Quieres? ¿Quieres que yo limpie tu corazón? ¿Oyes mi palabra para que yo la pueda hacer? Comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. O sea, la ira del Señor va a venir, porque la boca del Señor lo ha dicho. Toda persona que se revela a esta obra gloriosa en nuestro Señor Jesucristo va a ser consumido. Va a recibir el peso de la ira de Dios. La pregunta es, ¿tú estás queriendo? ¿De verdad estás queriendo que Dios te limpie, que Dios te emblanquezca? ¿Que Dios deje tu corazón como blanca lana? ¿De verdad lo quieres? Si de verdad lo quieres, entonces no consientas con el mal. Pídele a Dios la gracia de aborrecerlo con todo el corazón, si es que de verdad lo quieres. Pero tú piensas que porque el Señor no te trae un juicio inmediatamente cuando estés haciendo mal, tú piensas que Dios está avalando tu comportamiento. No, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Lo que sucede es que si tú consientes con el mal y no te arrepientes, tu corazón se va endureciendo. Y endurecerse delante del Señor no es sinónimo sino de juicio. Dios tiene que traer un juicio. Y en ese juicio todavía hay misericordia. Porque mientras una persona es juzgada estando viva, tiene oportunidad para el arrepentimiento. Pero cuando Dios ya decreta el juicio final de esa persona, se muere y se murió haciendo mal, ya no hay nada que hacer. O sea que el hecho de que Dios corrija, castigue, juzgue, discipline a una persona mientras está viva, tiene esperanza. Hay esperanza. Porque en medio de esa gran aflicción, esa persona puede volverse al Señor y arrepentirse de su mal. Pero ya cuando una persona muere despreciando al Señor, muere diciendo no quiero, voy a ser rebelde, la espada del Señor lo va a consumir. No hay nada que se pueda hacer. Entonces, aquellos que en esta mañana están aquí y que están consintiendo con el mal en sus vidas, el Señor una vez más les advierte, una vez más. Todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Todavía tienes oportunidad de que si tu corazón está manchado con algo más perverso, con algo más indeleble que la grana, que la escarlata, que se llama pecado, todavía tienes oportunidad de ser limpio, de ser limpia. Pero ven y pongámonos a cuenta. Declara tu condición y empieza a suplicar por mi gracia que tú puedas aborrecer esa condición. Porque si no, no hay oportunidad.
Si tú eres un hombre que consientes, por ejemplo, con la pornografía y te alimentas de ese gran mal día tras día, y el Señor no ha traído un juicio sobre ti, no es porque a Dios se le pasó por alto tu pecado, no es porque Dios esté de acuerdo con esa maldad tuya, sino porque Él es paciente, esperando que te arrepientas. Si tú estás consintiendo con el adulterio, no solo físico, sino con tantas cosas perversas, cosas para la buena suerte, cosas que me ayuden supuestamente con energías, cosas que me ayuden para ahuyentar supuestamente los malos espíritus. Eso se llama adulterio espiritual. También adulterio es lo que el Señor dice a través de Santiago en el capítulo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si las cosas de este mundo te atraen más, estás en un adulterio espiritual. Te atraen más que el Señor. Se llama adulterio. Y la Biblia es clara al decir que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Porque los seres humanos tenemos deseos. Y es normal. Que yo me quiero comprar unas botas, dirá una dama. Me gustan hasta aquí, hasta allá, hasta acá. A meterme el blue jean por dentro, para por fuera, para como quieran. Usted quiere una chaqueta, quiere unas gafas, quiere cualquier cosa. Quiere una casa, aquellas personas que no han tenido todavía la posibilidad de tener una casa propia. Pero el problema no es desear eso. El problema es que eso se vuelva en mi único deseo. Es diferente. Si aquello que arde y que mueve mi vida es ese deseo, entonces estoy en adulterio. Porque es normal que uno desee cosas. O sea, a veces tiene un deseo de comerse una arepa con carne en cualquier parte. Ay, qué bueno, estoy antojado. Eso no es problema. El problema es que los seres humanos fuimos diseñados para tener un único deseo que mueve nuestras vidas. Llámese dinero, llámese sexo, llámese placer, llámese fama, llámese estudio, llámese academia, llámese títulos, llámese reconocimiento, lo que sea. Pero si de verdad tu corazón anhela al Señor, que anheles comprarte unas botas, eso no es problema. Eso no es problema. ¿Entiendes eso? Porque la gente dice, entonces ya ni unas boticas puedo. No, no se trata de eso. Es que mueve tu corazón. ¿Qué es lo que te impulsa día tras día a vivir? ¿Cuál es el centro de tu vida? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Por eso el Señor quiere limpiarnos. Pero yo no puedo seguir consintiendo. El Señor me dice, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y yo te doy la opción, que aunque estés tan vendido al pecado, tan lleno de maldad, que tu corazón esté manchado y sucio, que tú sientes que no te puedes limpiar, yo te doy la opción, te voy a emblanquecer. Sientes tan contaminado tu alma y tu corazón, yo te voy a hacer como blanca lana, si quieres y oyes. Pero si no quieres y eres rebelde, mi espada te va a consumir. Porque el destino con el que yo te creé no es para estar manchado de suciedad y de pecado. Yo te creé para que seas limpio y sin mancha delante de mí. Entonces, la gente a veces dice, bueno, ¿y para qué yo me congrego si vea para seguir en la misma? Nuevas son las misericordias del Señor día tras día.
Y Él renueva día tras día su misericordia y su gracia, esperando que si de aquí hacia atrás no quisiste escuchar, el Señor te dice, bueno, puede ser que hoy, en medio de la condición en la que estás, hoy si me quieras escuchar. Y por eso el Señor provee espacios para escuchar su palabra, momentos para decir, bueno, si no me has escuchado de aquí hacia atrás, por lo menos hoy me escuches verdaderamente. Como leímos hace poco en Corintios capítulo 6. He aquí el día aceptable, el tiempo aceptable, el día de salvación. Por eso no podemos seguir consintiendo con el mal, porque eso le endurece su corazón. Y si usted endurece su corazón, lo único que va a hacer el Señor es tenerlo que disciplinar muy duro, a ver si en medio de eso vuelve. Pero ¿cuál es la realidad? Que los juicios de Dios aterran a las personas, pero la gran mayoría de ellas no se convierten. La gente queda aterrada de los juicios. La gente queda con miedo, queda asustada. Pero de ahí a que se vuelva a Dios, mucha distancia. Por eso es que Dios es paciente, ¿entendió por qué es paciente? Porque si esa persona en medio de la gracia y el amor no queda admirado, no queda fascinado de Dios, los juicios le van a dejar son una sensación de temor, de miedo, de terror, de espanto. Si el amor no lo conduce al arrepentimiento, los juicios en la mayoría de las veces no traen arrepentimiento a las personas. Ahí está el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces ha corregido el Señor a ese pueblo? Que la gente ha quedado aterrada. Sus rostros quedan demudados de angustia, como los recientes en la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi. Esa gente está en terror, en angustia. Pero los que Dios permitió que sobrevivieran al Holocausto nazi, ¿ha escuchado usted algunos testimonios de esas personas? No digo que no haya sucedido, sí, claro que sí. Pocos, pero el grueso de la gente que sobrevivió al Holocausto nazi quedó distante de Dios, fue aterrada de Dios. Pocos. Hay una mujer que se llama Rose Price, que ya cuenta el testimonio, cómo esos militares nazis la maltrataban a ella siendo una niña y la violaban. Y a ella le tocó ver la destrucción de sus padres, de sus hermanos. Solo ella quedó viva, con marcas, porque le echaron ácido en el cuerpo siendo una niña. Hicieron cosas terribles. Y esa mujer un día va a Alemania, Múnich, y en un estadio allí está contando el testimonio. Y hombres ancianos que habían sido militares nazis estaban ahí escuchando. Y cuando ella declaraba que perdonaba, y que perdonaba a todos esos militares que habían hecho semejantes vejámenes con ella, que los perdonaba porque el Señor la había llenado de amor, varios al final esperaron que ella descendiera a la plataforma y le decían: nosotros somos esos y venimos a pedirte perdón, porque por hoy venir a escuchar esta palabra hemos entendido el horror de lo que hicimos, perdón. Y llorando esos hombres ya ancianos que habían sido militares nazis pudieron encontrarse con Jesús el Salvador, y ella poderlos abrazar y poder declarar tantas cosas hermosas del Señor a favor de ellos. Pero como Rose Price, que ella ya es una anciana, no sé si todavía viva, muy pocos. Entonces, cuando hay juicios terribles, son muy pocos los que se vuelven a Dios, muy pocos. Muy pocos. Porque está el pueblo judío hoy diciendo:
Es justo todo lo que hemos vivido. Está el pueblo judío hoy, ¿no? Ahí están celebrando el día del holocausto, recordando y que ellos nunca más van a permitir semejante cosa. Hace poco lo celebraron, estos días celebraron el día del holocausto, con honores militares y con revistas militares y una cantidad de cosas. Cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad en Babilonia, llegaron humillados, rendidos. Tuvo el Señor el gozo y la alegría de que esa semejante disciplina que les dio hubiera producido fruto en ellos. No. ¿Se dan cuenta? No. Salió ese pueblo de Egipto amando al Señor con todo su corazón, después de todas las señales y los milagros que Dios hizo. Después de 400 años de estar esclavos, salieron amando y deseando al Señor. No. Entonces, si el Señor no te ha corregido, no te ha disciplinado, no ha traído un juicio sobre tu vida, estando así, haciendo cosas perversas en su presencia, no es porque el Señor ignore tu mal, sino porque Él es paciente, esperando que su misericordia te conduzca al arrepentimiento. Que quedes admirado de decir: yo hago tanto mal, tantas cosas infames, y cuando yo vuelvo a ver tu rostro me sonríe, lleno de amor, lleno de dulzura, lleno de misericordia. Eso es lo que Dios está esperando. Si tú estás haciendo mal, y al mal Dios te responde con bien, para que esa misericordia te humille y tú puedas decir: que Dios como tú, ¿quién como tú, Señor? Que no me has pagado conforme a mis maldades, sino que has engrandecido sobre mí tu misericordia. Pero si ignoras esa bondad del Señor, si ignoras esa gracia del Señor, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, entiéndelo, por favor. No es que Dios consienta con tu mal, entiéndelo. No es que Dios esté avalando tu mal, sino que Dios conoce el corazón de los seres humanos y sabe que sus juicios muy pocas veces traen arrepentimiento verdaderamente a un pueblo, a un corazón. Son muy pocos, entendió, muy pocos los que se vuelven al Señor de todo corazón. Muy pocos en medio de los juicios. Porque si no, Israel debiera ser el pueblo más hermoso de toda la tierra. Después de todos los juicios que Dios ha permitido, tendría que ser el pueblo más dulce, más obediente, el pueblo más cálido hacia el Señor. Lo es. Están esperando al Mesías. Para ellos el Mesías no ha venido. Han servido los juicios. El Señor sabe que cuando ejecuta juicios, son muy pocos los que vuelven su corazón a Él. Entonces, si estás haciendo mal y al mal tuyo Dios responde con bien, está buscando solo arrepentimiento. Por favor, escucha esto atentamente en tu corazón. Si al mal tuyo Dios está respondiendo con bien, está buscando solo un arrepentimiento verdadero. Pero si no, Dios va a traer un juicio a tu vida. Y en ese juicio, o te endureces completamente y terminas aborreciendo a Dios, o te rindes ante Dios. ¿Cómo se rindió Ross Price?
esa anciana que temblando de amor por el Señor está diciendo, si el Señor me perdonó a mí, ¿cómo no los puedo yo perdonar a ustedes? No debo hacer más que eso. Ella entendió que era justo y no tiene ningún solo reclamo en su corazón. Ha perdonado. Y ha perdonado de todo corazón. ¿Por qué pudo perdonar semejantes infamias? Porque ella se ha sentido perdonada por el Señor. No espere que lleguen los juicios. No espere. Hemos hecho sendas advertencias sobre la pornografía, que es un mal que carcome el corazón de muchos hombres y lamentablemente de muchas mujeres. Una vez el Señor suelte a esa persona el mal, porque sabe que le acontece muchas veces a las personas en pornografía. Las entregan, Señor, en manos de demonios y ellos pierden la razón. Los hombres que yo he visto bajo ese juicio pierden la razón. Ellos con sus ojos abiertos empiezan a ver demonios teniendo relaciones sexuales y ya no saben qué es ficción, qué es espiritual, qué es físico. Pierden eso. Terminan encerrados en clínicas de reposo. Porque es que ignorar las advertencias del Señor acarrea ira y un justo juicio. El hecho de que los hogares se destruyan por un hombre adúltero o una mujer adúltera, que después esos hombres sean repudiados por sus esposas, por sus hijos, que caiga una maldición a las finanzas. Porque la Biblia dice que el hombre que frecuenta rameras perderá los bienes. O sea, todo hombre en adulterio tiene una maldición financiera. Entonces, cuando empiece a estar en escasez, en miseria, no se pregunte por qué. Es una maldición directa. La perversión sexual está ligada a una maldición en la salud y en las finanzas, en la familia. No se pregunte por qué. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué estos negocios no salen? ¿Por qué pierdo? ¿Por qué me echan del trabajo? Porque hay hombres que una mañana se levantan como de costumbre y llegan a su empresa, le dicen ni siquiera entre, tenga, va por la liquidación, largo de aquí. Ay, pero ¿por qué? Si yo soy tan bueno, si yo soy indispensable en esta empresa. No eres indispensable, fuera, como un perro lo sacan. Lo acompaña la persona de seguridad, coja sus cosas de su escritorio, échelas en esa bolsa y salga. ¿Por qué? Porque el Señor está juzgando esa vida. Le está diciendo arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cuántas personas las han sorprendido de esa manera? Oye, no eres indispensable, lárgate, ni siquiera hoy vas a entrar a tu empresa. Pero es que llevo 18, 15, 22 años. Sí, pero ya se acabó tu trabajo aquí, largo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Vienes haciendo mal, ignorando la palabra, despreciando al Señor y te preguntas por qué. Más bien, si eso te toca, coge la bolsa con humildad. Y es justo, Señor. Tú cumples tu palabra y es real. Me merezco esto. Y de aquí en adelante, si tengo que pasar necesidad, vergüenza, es justo todo esto, Señor. Me lo merezco, Señor. Y mientras vaya echando las cosas ahí en una bolsa, reconozca eso. Porque es que Dios no juega. Dios no juega. Y es mejor eso. Tener necesidad, aguantar hambre, tener que perder su carro, su casa. Es mejor eso aquí en la tierra
que todo su cuerpo ser echado en el infierno por la eternidad. ¿Entendió eso? Es mejor ser corregido aquí, porque hay esperanza, todavía hay esperanza. Pero si usted se llena de orgullo y de decir, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? Entonces el Señor dice, no entiendes. Entonces más humillación. Y todavía no entiende, más y más. El Señor les advirtió profundamente a Israel antes de ser deportados a Babilonia. Inicialmente les dice, váyanse con ellos, váyanse. Ellos los van a tratar bien y yo les voy a dar gracia, váyanse. Y lleguen a esos lugares y construyan ciudades y rueguen por la paz de esos lugares. Porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Pero ellos se llenaron de dureza, de soberbia. No quisieron irse. Pensaron que se podían defender. Y entonces con más crueldad y fiereza vinieron esos ejércitos. Sitiaron a Jerusalén 2 años. Estaban muriéndose de hambre dentro. Una angustia terrible. Y ya los llevaron, fue prisioneros, con garfios, con ganchos. Se los llevaron. Porque no quisieron entender la corrección del Señor. Entonces hay tiempo, hermanos. Hay tiempo. Y si Dios empieza a traer juicio a su vida, en medio de eso todavía es misericordia. Porque está vivo. No está en el infierno. Entonces tiene esperanza. Aunque pierda su casa, su trabajo, aunque pierda sus familias, sus hijos, aunque pierda todo, todavía tiene esperanza. Pero ¿para qué llegar hasta allá? Si todavía hoy usted puede oír su voz y arrepentirse del mal. No, que es que no importa, que mire, que no hay problema. Oye, ¿cuántas veces hablamos a mujeres? Esa relación no te conviene, ese hombre solo te está usando, como si fueras una prostituta, con la diferencia de que no te paga. Eres una prostituta que más bien le paga como Gomer a sus amantes. Por favor, reacciona, mujer. Restaura tu dignidad como mujer. ¿Cómo te estás humillando y un tipo solamente se está acostando contigo? Se ve solo para eso. Por lo menos a una prostituta le pagan. Tú no recibes nada a cambio. No, no importa. Después resulta embarazada la necia esta. Y lo primero que le va a decir a ese hombre es, ese hijo no es mío. Un niño de una relación perversa, para un sufrimiento, para mucho dolor de ese niño y por ende de ella. Después humillaciones. En un momento la botan del trabajo. Le dicen, no, está embarazada, fuera de aquí. Y ya. Pero aún en medio de eso, Dios, el hijo, pues por supuesto es de bendición, es una vida, Dios la está creando. Pero la situación como tal es una disciplina de Dios. ¿Cuánto hemos hablado de eso? Porque siguen resultando mujeres solteras embarazadas, por necias, por ignorar la palabra de Dios. Y después se quieren disque casar. Una prostituta barata y que quieren casarse y con un hombre virgen. ¿Usted cree que Dios le va a dar a un varón que se supo guardar, que supo tener temor al Señor? ¿Se la va a entregar a una ramera? Ay no, Señor, repite la historia de Oseas. No sean ilusas. Si fueron necias y despreciaron al Señor, más bien humíllense. ¿Cómo van a estar soñando que un príncipe azul y amargadas que porque no viene un príncipe azul? Y cargadas con el Señor. Por favor, sensatez. Si el Padre antes, es mucho que me tengas con vida. Es mucho que no esté en el infierno, Señor, por necia. Porque sería justo que estuviera en el infierno. Y sin embargo, Dios, en su gracia,
bendice mujeres así. Hombres que redimen por la sangre del Cordero a esas mujeres. Pero es gracia y más gracia. Entonces estemos a cuenta delante de Dios. Estemos a cuenta. Pongamos en claro las cosas. ¿Por qué el Señor le advierte a esta ciudad y a esta nación? Ya vamos llegando a los 100,000 damnificados en este nuevo proceso. Otra vez miles y miles de hectáreas inundadas. Cuando se presentan esas entrevistas con los campesinos de la sabana de Bogotá, se les ve el dolor, ya lloran, ya no podemos hacer más. Hemos quedado, dicen algunos, sin trabajo, no hay dónde. Lo que están haciendo muchos ricos es abandonar esas tierras, están cansados. No tenemos nada más que hacer de ningún hombre. Mis patrones dijeron que iban a vender el ganado y que van a dejar esas tierras así. Municipios sin agua. Porque eso que vivió Manizales no solo fue aquí, y nosotros recibimos gracia. Hay un municipio en la costa que desde el invierno pasado, es decir, hace 6 meses, se fue el acueducto. Y cuando ellos abren la llave, lo que sale es pantano. Y con ese pantano tienen que cocinar. Ahí muestran las imágenes de una mamá bañando a su hijo con ese pantano. Las canecas de agua recogidas, tratando de que se asiente todo el lodo para ver qué pueden hacer. Y llevan 6 meses en eso. Cuando ayer vi esa imagen, sentí un golpe tan grande en el corazón. Tú hubieras podido hacer eso con nuestra ciudad también. Y pudiéramos estar nosotros al igual que ellos, 6 meses. Aquí por lo menos hubo carrotanques y había que hacer fila, pero había agua. Ellos abren la llave y es la señora es que lavando los platos con ese pantano. Es gracia sobre nosotros. La vamos a apreciar verdaderamente. Y sus municipios de la costa, se imagina el calor para uno tenerse que bañar con ese pantano, con ese lodo. Están lavando los platos ahí, esa señora con esa agua. Las epidemias que hay. Y nosotros solamente fueron unas pocas semanas de esfuerzo, de hacer filas, de madrugar a los nacimientos de agua y coger agüita. Fueron pocas semanas. Hemos apreciado el llamado de Dios, la gracia que Dios ha tenido. Recién pasó lo de aquí, también en Cúcuta y en Pamplona, que hubo un derrame de petróleo y ellos estuvieron más tiempo sin agua que nosotros. Río Hacha, que son temperaturas de 30, 35 y en época de invierno, de verano, 40 grados de temperatura. ¿Se imagina lo que es estar en esos lugares sin agua? Para nosotros fue solo unas semanas. Para ellos, meses. Y ese municipio lleva 6 meses así. ¿Está entendiendo esta nación el llamado de Dios? ¿Estamos entendiendo nosotros que de verdad Dios está citándonos a un verdadero arrepentimiento, a un valorar de la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esa advertencia allí del lugar donde
se toma el agua, permanece. Ahí no se ha podido hacer nada definitivo, nada. Dios puede permitir una avalancha que no solamente se lleve la tubería, sino la planta que queda enfrente. Dios puede permitir eso. ¿Lo ha entendido usted? Lugares que en Colombia nunca se habían inundado. Cayó un aguacero tan fuerte en el valle en estos días que colapsó todo el sur del valle, del Cali. Todo el sur. Y en el sur vive la gente rica, en Cali. Nunca había caído un aguacero, dicen ellos. Nunca. ¿Entiende qué es nunca? Y colapsó todo ese lugar. Por todo lado está Dios moviéndose, invitándonos al arrepentimiento. ¿Lo está haciendo usted? ¿Se está arrepintiendo usted de todo corazón? ¿De todo su corazón y de toda su alma? Porque nosotros mismos no podemos limpiarnos. Mire Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Que por sí mismo puede quitarse la grana, el escarlata del corazón. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Porque ninguna obra que nosotros podamos hacer, ninguna, puede limpiarnos de nuestra maldad. Mire Romanos en el capítulo 3. Nada que nosotros podamos hacer nos puede limpiar a nosotros. Por eso es que cada vez la obra de Cristo brilla con mayor intensidad. Romanos 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta otra versión dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, cuando el Señor dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo era totalmente indispensable, definitiva, para que nosotros pudiéramos ser limpios del mal. Porque ninguno puede limpiarse por sí mismo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, por las buenas acciones, por lo que usted pueda hacer bueno, jamás será declarado inocente delante del Señor. Jamás. Usted puede dedicarse a hacer buenas obras durante toda su vida, ser la persona más millonaria de la tierra y dedicarse durante todos sus días a hacer buenas obras. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, en 1 Corintios 3, si yo tuviese todas las riquezas y las repartiese a los pobres y aún yo mismo me entregara y no tengo amor, no amo a Dios, de nada sirve, de nada sirve. Por sus buenas obras usted jamás, nunca será justificado. Entonces no piense que usted es bueno, que es buen hijo, que es buen hermano, que es buen jefe, que es buen trabajador, que es buen profesional. No pienses, no lo es. Todo lo
lo que usted es por la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice más, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, si Dios ha permitido cosas lindas en su vida, nobleza en su corazón, no es porque usted venga de una estirpe de nobles y de gente bondadosa, ¿no? Es porque usted ha abierto su corazón a la gracia del Señor. Entonces la gloria es de Él, únicamente de Él. Las madres no se sientan orgullosas de sus hijos. Ay, qué tan hermoso mi hijo, mi hija. No, es que es una belleza. Si su hijo o su hija es una persona linda, con todas las fuerzas de su corazón, agradézcale a Dios por Jesucristo en esa vida. Padre, gracias por Jesucristo. Porque es Jesús el que está haciendo semejante obra en esta persona, Señor. Un vulgar pecador como es mi hijo. Un infame pecador o pecadora como es mi hija. Y Señor, y tú lo estás embelleciendo. Gloria sea tu nombre por los siglos de los siglos. Pero muchas mujeres, ay no, que como mi hijo, que tan bello, que esto y aquello. Es ofensivo para Dios. Porque la gloria se la está dando a ese pecador del cual Dios está teniendo misericordia. La gloria es únicamente del Señor, solamente de Él. Entonces esas madres que idolatran a sus hijos y que ay, que mi hijo, que mi hija, que no, que como ellos, ofenden al Señor. Porque es que aquí dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno, ¿entendió? Ninguno. Lo vimos que todos somos pecadores. Que todos estamos destituidos de la gloria del Señor. No son mis buenas acciones. Es la gloria de Dios, la gracia de Dios en esa vida que la está transformando de un horrendo gusano en un dulce, en una dulce y delicada mariposa. Una transformación por su poder. Gálatas en el capítulo 2. Cuidado entonces las madres idólatras. Que no, que yo le doy gracias a Dios por mi hijo. De labios afuera, los idolatran a ellos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es su buen hijo, su buena hija, su buen esposo. Es Cristo bendito, glorioso, Cristo sublime y eterno, el que permite que estemos delante de Él. Es Cristo el que nos permite estar en su presencia. Es Cristo quien permitió que los seres humanos pudieran estar en su presencia. Por eso repito, antes de Jesucristo nadie podía estar en el cielo. Ningún ser humano, ninguno. Vino Cristo y esas personas fueron llevadas al paraíso de Dios, al lugar de la gloria, solo por Jesucristo. Antes de 2000 años, antes de la muerte de Jesucristo, ningún ser humano podía vivir junto al Señor. ¿Entendió eso? Ninguno. Era por la sangre de Jesús, es por la sangre de Jesús. Por eso hace 2000 años que las personas justas que murieron en la esperanza, Abraham, Moisés, David, Samuel, hace 2000 años están disfrutando de la gloria eterna. ¿Por qué esta niña Ingrid Herrera tiene esa visión tan hermosa? Que cuando va caminando con el Señor en el cielo, están esos hombres en un jardín, están los hombres de la Biblia, y empiezan a arrancar flores. Y con lágrimas en los ojos se acercan a Jesucristo a decirle: gracias por esta salvación tan grande, gracias, gracias. Es por ti, solo por ti, por tu obediencia y por tu obra que podemos estar en este lugar. Porque es real, ¿se dan cuenta?
Porque esos testimonios son ciertos en la medida en que están en la palabra del Señor. Y por la palabra, eso que ella vio es real. Es solo por Jesucristo. Están llenos de admiración, llenos de gratitud, llenos de admiración, de respeto, de gloria por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esta salvación. Por eso si el hombre depende de sí, nunca será salvo. Nunca. Si una persona depende de sí misma, jamás será salva. Jamás. Si Cristo no está en esa vida, esa persona jamás podrá estar en su presencia. Porque nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y si usted quiere habitar en el cielo, debe dejar que el Hijo del Hombre, que es el único que descendió del cielo, habite en su corazón. De lo contrario, no hay posibilidad de estar por la eternidad en la presencia del Señor. Por eso entonces, si por las obras de la ley, si por mis buenas obras, no me puedo justificar ante el Señor, por eso era necesario, indispensable, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Cordero inmolado. Porque por su sangre es que nosotros tenemos redención. Mire el Levítico en el capítulo 17. Es solo por Cristo, por su obra gloriosa y sublime. Levítico capítulo 17. Verso 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de su pueblo, de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Noten eso. Porque la vida de la carne, la vida de un ser humano perverso y pecador, en la sangre está. ¿En cuál sangre? ¿En su sangre? No, ya lo vamos a ver. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación es cubrir, es condonar, es aplacar, es cancelar, es perdonar, es ser propicio, es purificar, es reconciliar, es anular, es apaciguar la ira de Dios. Eso es expiar. Porque como pecadores merecemos la muerte. Pero el Señor nos dio la sangre para apaciguar su ira, para que pudiéramos ser perdonados. Nos dio la sangre para que pudiéramos acercarnos a su presencia, para reconciliarnos, para que por ese sacrificio de la sangre del Señor, Él pueda acercarse a nosotros y nosotros a Él. Por eso solo la muerte de Cristo nos puede redimir, nos puede perdonar. Los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, solo lo cubrían y apaciguaban la ira de Dios. Pero no quitaban el pecado, lo cubría. ¿Está claro? O sea, las personas tenían que hacer un sacrificio una y otra vez, cada vez que pecaban. Porque la sangre derramada de los machos cabríos, de los becerros y de los corderos, no podía quitar el pecado, solo lo cubría. Esa persona entonces reconocía que merecía morir, pero que el Señor
hizo propiciación, estableció la manera en que ese pecador pudiera seguir viviendo, permitiendo que una víctima inocente muriera. ¿Sí? Pero esos sacrificios solo cubrían el pecado. No vas a morir, pero sigues siendo un vulgar pecador. Sigues pecando, aunque tu pecado esté cubierto. ¿Está claro? Esos son los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero ahora vemos por qué el Señor nos dio su sangre para hacer expiación sobre el altar. Miremos Hebreos en el capítulo 9. Dice en el verso 1, ahora bien, aún el primer pacto, que fue el que Dios estableció a través de Moisés, con la muerte de los corderos, de los becerros, de los machos cabríos. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, durante la fiesta de los tabernáculos, específicamente en el día de la expiación, o sea, a los 10 días del mes séptimo. Y él entraba allí, dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. ¿Por qué por sí mismo? Porque es un pecador. Al ofrecer sangre por sí mismo, este sumo sacerdote dice, yo soy un pecador igual que el resto, por sí mismo. Y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué dice pecados de ignorancia? Porque habían unos pecados que eran penalizados inmediatamente con la muerte, como el Señor lo había establecido. Eran pecados de ignorancia, pecados que las personas cometían no premeditadamente, sino que los hacían por su debilidad. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No se había manifestado porque solamente un hombre, el sumo sacerdote, y solo una vez al año entraba al lugar santísimo. O sea que el lugar santísimo estaba vedado para los seres humanos. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, o sea, los del Antiguo Testamento, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, porque esas personas ofrecían su sacrificio y salían de allí y sabían que había algo más que necesitaban, que no era un sacrificio total, que ellos seguían en la misma conciencia y debilidad del pecado. No es como ahora, que nosotros confesamos nuestros pecados de todo nuestro corazón y podemos disfrutar de su presencia. Esas personas en la antigüedad no podían, en cuanto a su conciencia, sentir que esa obra era perfecta. No lo podían sentir. Por eso hoy ofrecemos el sacrificio y sabemos que mañana hay que volverlo a hacer y pasado volverlo a hacer. Y cada vez hay que hacerlo. Este sacrificio no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica,
Porque esa persona todo el tiempo tenía conciencia de pecado, de que está separado del Señor, de que yo vengo y hago este sacrificio, pero no puedo disfrutar tu presencia, de que yo hago este sacrificio, pero no puedo sentir la realidad de tu vida junto a mí. Ese sacrificio no hacía perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. ¿Queda claro eso? Esa persona hacía ese sacrificio, lo presentaba allá, pero todavía sentía a Dios allá lejos y ellos aquí. Ellos sentían que había una gran división, una gran separación. No podían disfrutar de la presencia del Señor. ¿Se imagina cómo era la vida en el Antiguo Testamento? No puedo acercarme, no puedo disfrutar. Por eso David es una figura de Jesucristo mismo. Porque David hacía sus sacrificios, pero el tabernáculo de la presencia del Señor estaba ahí. Esa es la diferencia. Y por eso el Señor prometió que restauraría el tabernáculo caído de David, no este tabernáculo de Moisés, ¿está claro? Porque en el tabernáculo de David, el hombre reconoce su condición de pecador y puede disfrutar de su presencia. Por eso David decía: solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Él está saciada mi alma. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero el resto de la gente que no tenía esa luz, que no tenía esa revelación, no podía estar en su conciencia sintiendo que en realidad Dios estaba ahí. Ellos miraban en el tabernáculo una nube de gloria cuando Moisés entraba, y ellos se paraban en las puertas de sus tiendas, miraban. O sea, Dios está allá, nosotros estamos aquí. Pero David decía: Señor, es que los sacrificios tuyos son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque podemos estar contigo, Señor. Por eso David ilustra de una manera diferente, gloriosa y sublime, que el hombre y Dios pueden habitar en su presencia por un sacrificio perfecto. Pueden estar juntos. Mientras que el resto de la gente del Antiguo Testamento no tenía esa luz. Porque ¿cuántos del Antiguo Testamento dijeron: solo una cosa he demandado al Señor y esta buscaré? ¿Cuántos hombres dijeron eso? ¿Se dan cuenta? Por eso David es una figura de Cristo, gloriosa figura de Cristo. Porque tiene esa luz. En el Antiguo Testamento la gente no podía sentir la cercanía de Dios. La presencia del Señor no lo podía hacer. Por eso no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Siempre había distancia, siempre había separación. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Porque el tabernáculo verdadero es el cielo, la gloria de Dios, el lugar donde habita su gloria. Ya no es de aquí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró ya no en el santuario terrenal, sino en la misma presencia de Dios. Y este sumo sacerdote no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque Él es perfecto, sin pecado. Él es el Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Y no se presentó aquí en el tabernáculo que hizo Moisés o en el que hizo David. No, se presentó ante el cielo mismo. Y no se presentó ante la figura que es el arca, sino ante la realidad suprema de Dios en los cielos, para obtener eterna, ¿entendió? Eterna redención. Por eso este sacrificio es perfecto, es glorioso, es sublime. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne. Por eso la vida de la carne es la sangre. Y aquí dice, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, de esta naturaleza. Miren qué pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios Padre, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre podía limpiar a los inmundos, a los leprosos, si esa sangre le podía permitir a ese sumo sacerdote acceder a la misma presencia de Dios, que era una figura aquí en el tabernáculo, dice con admiración, cuánto más la sangre de Jesucristo, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta otra versión dice, si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cuánto más la sangre de Jesucristo va a limpiarnos de nuestra conciencia, purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. Cuánto más la sangre de Jesús nos va a limpiar. Cuánto más. ¿Me entiendes? Cuánto más. Si un pecador solo con la sangre de un animal entraba y podía estar en la presencia de Dios, por esa sangre David podía disfrutar, porque esa sangre era una figura de la sangre de Jesús derramada. Si David podía, siendo pecador, disfrutar de la presencia de Dios, ahora dice, cuánto más la sangre de Jesucristo te limpiará, me limpiará. Cuánto más, para que sirvamos al Dios vivo. No para que sirvamos a esos deseos perversos, no para que sirvamos a esas debilidades necias, no para que sirvamos a nuestra concupiscencia, sino para que sirvamos, adoremos al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Ya no es el de Moisés, ya es el nuevo pacto, como Jesús lo dijo cuando está compartiendo la Pascua con ellos. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Podamos recibir la promesa de la herencia eterna. No es una herencia aquí de 70 o 80 años, sino es la vida junto a Él por la eternidad. Esa es la herencia eterna. Porque donde hay pacto, donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea, si hay una herencia, pero no hay muerte del que lo firmó, todavía no sirve, no se puede hacer efectivo. Porque el testamento entra en vigencias a partir de la muerte del testador. ¿Es claro o no es claro? Por eso Jesús tuvo que morir, para que ese testamento, ese nuevo pacto, se hiciera real en nosotros y para nosotros. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, el libro de la ley, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Qué dijo Jesús? Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por todos vosotros.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea que la sangre de Jesús derramada no es un plan B. No es una alternativa. Era la única posibilidad de que Dios y el hombre por la eternidad habitaran juntos. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. La deuda no es cancelada. Y el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, glorioso, sublime, bendito. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras, o sea, las cosas de aquí de la tierra. Pero las celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Escúchenme esto. Si para que un ser humano pudiera entrar aquí en la presencia de Dios, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, se necesitaba sangre. Y sin sangre no podía entrar ese personaje allá porque era fulminado. ¿Se acuerdan ustedes cuando los hijos de Aarón tomaron incensarios y se metieron allá a ofrecer incensario? Que salió fuego de Dios y los consumió. Porque es que para entrar en su presencia es necesaria la sangre. Y entonces él entraba, el sumo sacerdote aquí en la tierra, entraba con sangre para cubrir sus propios pecados y los de ignorancia del pueblo. Pero ahora escuchen esto atentamente. Para que una persona pueda ir al cielo y estar en la misma presencia de Dios, el Cordero inmolado, Jesús Santísimo, se presentó ante la majestad de las alturas para purificar ese lugar y los pecadores pudiéramos estar junto a Él por la eternidad. Aquí eso es lo que está diciendo. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, el tabernáculo de aquí de la tierra era una figura de lo celestial, fuese purificado así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para que usted y yo podamos estar en la presencia de Dios eternamente, Cristo tuvo que purificar ese lugar con su propia sangre. ¿Purificar porque estaba contaminado? ¡No! Sino porque tu presencia y la mía lo contaminaban. ¿Entiendes? Tu presencia y la mía iban a contaminar ese lugar. Por eso, solo hace 2000 años, los hombres están en el cielo. Porque sin esa sangre bendita y gloriosa, sublime y eterna, no podía ningún pecador infame estar en la misma presencia de Dios. ¿Entiendes? Jesús tuvo que ir allá y purificó ese lugar para que nosotros pudiéramos estar eternamente junto a Él. Eternamente. La purificación no es del lugar, es de nuestras vidas, para que pudiéramos estar junto a Él eternamente. Eternamente. Entonces, ¿entiendes por qué dice Hebreos 2:9? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque Él anhela estar junto a nosotros eternamente. Y que nosotros estemos con Él eternamente. Pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay. No hay. Y Jesús se presentó en el cielo con su propia sangre. Para que después ese lugar nunca más fuese contaminado. Por eso dice, habiendo efectuado ¿qué?
eterna redención. Eterna, ¿entiendes? Eterna. Significa que al estar en el cielo, nunca más, nunca el pecado tendrá lugar en nuestras vidas. Nunca más. Y ahí se cumplirá cabalmente que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Lo quita por completo. Entonces vamos a dejar nosotros que el mal siga reinando en nuestras vidas. Vamos a seguir jugando a la vida cristiana. Porque no entró, verso 24, Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué dice los pecados de muchos? Porque hay muchos que, como Isaías 18, no van a querer. 1:18, no van a querer, no van a oír. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero no puedo terminar esto, porque hasta aquí es sublime y glorioso. Pero hay una advertencia. Capítulo 10, verso 26. Bueno, leamos desde el 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos, ¿qué? Firme. Esto no es para veletas, que un día son de un modo y otro de otro, que un día creen y otro día dudan. No, esto es para gente firme por la obra de Jesucristo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De ser conformados a la imagen de Jesucristo y por la eternidad estar junto a Él. Esa es nuestra esperanza. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso es que nos congregamos, para estarnos animando al amor a Dios, y para hacer una expresión al amor de amor a las personas. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para eso nos congregamos. Porque usted puede decir: ay no, ¿y para qué? Y otro seminario con Chepito, tan hermoso y todo, va uno a seguir las mismas. No, olvídese de esa necedad. Usted necesita oír palabra para que su corazón cada vez esté más abierto, más dispuesto a la vida del Señor. Porque si no ha oído en el pasado, quizás esa vez sí escuche, y quizás su corazón se abra al amor. Porque mientras usted esté vivo, tiene esperanza. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, si es mi decisión, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ojo a aquellos entonces que están haciendo mal voluntariamente, sabiendo que es algo necio, sabiendo que es ofensivo a Dios. Ojo con esa palabra, cuidado. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, significa que se va al infierno. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, desprecio al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para un sacrificio tan glorioso y sublime como el de Jesucristo, ¿vas a seguir pecando voluntariamente? ¿Vas a seguir haciendo necedad? Si por la sangre de Jesús recibimos eterna redención, ¿cómo no estar fascinados y maravillados que el Señor purificó un lugar donde por la eternidad podemos vivir, podemos permanecer? ¿Por qué nos podemos acercar al trono de la gracia? Es porque Jesús se presentó como sumo sacerdote con su propia sangre, porque podemos habitar junto a Él por la sangre del Cordero. ¿Por qué podemos ir al cielo y no estar solo en el seno de Abraham? Por la sangre del Cordero. ¿De qué nos hubiera servido a nosotros vivir eternamente en el seno de Abraham? Un lugar de paz, un lugar donde no hay tormento, donde no hay dolor, donde no hay aflicción, donde no hay tristeza, donde las primeras cosas pasaron, pero donde la plenitud de Dios no está. ¿De qué nos sirve eso? ¿Cómo no vamos a apreciar esta obra gloriosa? ¿Cómo no vamos a estar fascinados y llenos de temor y de respeto y decir: líbrame de estar pecando voluntariamente, Señor, líbrame? No quiero despreciar esta obra gloriosa. No lo quiero hacer, Señor. Dame la gracia de saber que es tu sangre derramada la que se me entregó para hacer expiación de mis pecados, de mis faltas. Ya no es la sangre de los becerros, de los machos cabríos, es tu sangre bendita. Y es por tu obra, Cordero de Dios, que puedo estar junto a ti eternamente. Yo te ruego, Padre, que nos dé la gracia de tener luz de esta palabra, que es tu luz en nosotros, Señor. Podamos apreciar la obra gloriosa que tú has permitido en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú lo declaraste para que por su gracia gustase la muerte por todos. Y por eso, Señor, es que podemos hoy disfrutar tu presencia y acercarnos a ti y agradecerte por esa obra gloriosa, Señor. Permítenos, como parte de tu pueblo en esta ciudad y en esta nación, rendirte nuestro corazón y que podamos estar llenos de respeto, llenos de admiración por esa obra gloriosa que has hecho por nosotros, bendito Dios y Padre de la gloria. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia sea el lugar donde nosotros habitamos, donde nosotros permanecemos, porque es allí, Señor, donde tú quieres que estemos, Padre de gloria. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Cordero inmolado,
nuestro Cordero sublime. Gracias porque hoy podemos tener la conciencia de que tú nos has perdonado, que nos has lavado, cosa que los del Antiguo Testamento, con muy pocas excepciones, podían tener. Ayúdanos a apreciar esta obra gloriosa y a entender que solo es por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo derramada, que podemos acercarnos a ti, eterno y sublime Salvador. Bendito seas tú, Cordero inmolado, y al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria y la honra, la alabanza y la majestad por los siglos de los siglos. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a tener aprecio por esta gloriosa obra, por esta sublime obra que tú haces a favor de nosotros, para que no estemos pecando voluntariamente.